Bueno, Alana S. Portero nació en 1978 en Madrid. Es escritora, poeta, dramaturga, directora escénica que escribe sobre cultura, feminismos y activismos LGTB con un enfoque concreto de en la realidad de las mujeres trans. Nació y se crió en el barrio de San Blas en Madrid, y por aquí eran algunas de nuestras preguntas. Está licenciada en Historia, especializándose en Historia Medieval, y por aquí también irán algunas de nuestras preguntas, por la Universidad Autónoma. Como decíamos, es escritora, dramaturga y directora escénica. Cofundadora de la compañía de teatro Estriga, que dirigía y en la que actuaba. Escribe sobre cultura, feminismo y activismo LGTB para diferentes medios como la revista Agente Provocador, el diario.es, El Salto, Es Moda y Vogue España, además de en su propio Patreon. Ha escrito diversos libros de poemas, La habitación de las ahogadas, La próxima tormenta, Irredento, Fantasmas. También es obra suya, también es suya la obra de teatro Música Silenciosa, y ha colaborado en numerosas antologías como La revuelta del pueblo cucaracha, El descrédito, Mundo subterráneo, Alcasariana, Vidas trans o Asalto a Ot. La mala costumbre es su primera novela, que narra en primera persona la experiencia de una niña trans atrapada en un cuerpo que no sabe habitar. Ha sido presentado con gran éxito en la Feria del Libro de Frankfurt y se ha traducido a 11 idiomas, incluidos el inglés, el francés y el alemán. Madre mía. Son 14. Ya son 14, hay que actualizar Wikipedia. Bueno, ha recibido también reconocimientos en 2023, reconocida por el Ministerio de Igualdad por dar visibilidad a las mujeres trans en todo su trabajo. Luego también la novela La mala costumbre ha sido nominada al premio Les Incorruptibles en la categoría extranjera. ¿Qué pasó con este premio? Pues está por darse todavía. Pero bueno, las personas nominadas son Salman Rushdie, me parece, y Gabriela Bailer. O sea, que me parece que Como veis, en categorías muy diferentes. esta vez me parece que se lo va a llevar al otro. ¿Quién fuera? Perdona. Salman Rushdie, el autor de los versos No, satánicos. premio. Pues una revista francesa que Ah, ya es muy conocida que se llama Les Incorruptibles. ah. Y bueno, pues nada, pues ahí estamos. Bueno, lo primero que tenemos que decirte es que nos ha gustado muchísimo tu libro. Muchas gracias. Es que además nos parece un libro que tiene un estilo muy poético, que mezcla cosas, que combina temas del realismo mágico, como que está muy presente no sé si la mitología, pero sí como seres mágicos, ¿no? Incluso brujas, ¿no? Que es así Sí, como se arranca. Y, y sabemos que no es una obra autobiográfica, pero sí que nos gustaría hablar un poco de esto, porque sin ser una obra autobiográfica, sí que encontrábamos que puede haber componentes de tu propia historia, desde el barrio en el que has nacido hasta los estudios, ¿no? Entonces, eso es. pues es un poco, bueno, yo no tenía tampoco y no tengo yo mucha imaginación quizá para hacer historias o ficciones muy complejas. Yo necesitaba apoyarme en cuestiones que conozco. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que mejor conozco? Pues es mi propia vida. Pues el barrio, cierta trayectoria parecida, cierto movimiento por la ciudad y, y algunas de las violencias sufridas sí que son mías, pero es un poco como revisitar el pasado para cambiar algunas cosas, para ficcionar sobre ello y para construir una narrativa sobre una historia, bueno, pues que conozco y sé que no me voy a equivocar. Como además hablar del barrio era muy importante para mí y de la clase social, porque a mí me da mucha rabia cómo se afrontan normalmente estas narrativas que se hacen desde cierto turismo de clase. Se nota mucho cuando un autor o una autora visita los barrios en la literatura, pero no los ha vivido, ¿no? Y me da una rabia que no lo soporto, ¿no? No llego a entrar nunca en esas ficciones, por muy bien contadas que estén. Entonces, pues la única manera que tenía de no traicionar mi propia exigencia era contar lo que yo he visto, ¿no? Un poco y apoyarme ahí. Pero luego hay mucha ficción, claro. Sí, sí, es una protagonista que se parece mucho a mí, pero no soy exactamente yo. Hacía referencia ahora en tu intervención. Hacía referencia a los barrios, ¿no? La cuestión de clase. Veíamos también, y nos gustaría que nos hablaras un poco, o que debatiéramos un poco sobre esto. Nos parecía que estaba muy presente. Hay como dos grandes protagonistas, ¿no? Está la protagonista, ¿no? La que cuenta como su historia, pero hay otro gran protagonista que es Manu. Y que de alguna manera también esta novela es una especie de historia moral y urbanística de un Madrid que pasa de los años 70, ¿no? 70, 80 a los 90.
y bueno, nos gustaría como detenernos un poco en esto, ¿no? Por un lado, por la diferencia, ¿no? En esta historia moral, porque no se cuenta solo la vivencia de una chavala, sino cómo hay un contexto que es determinante en la vivencia de esa mujer. Pero al mismo tiempo se habla de un Madrid que está en constante, que está cambiando, ¿no? Y de un Madrid periférico y separado de un centro a través de esos solares, ¿no? Que ella camina por las noches cuando vuelve a casa y que también son como un espacio también a veces de ella para estar sola, para eh, de una periferia que puede resultar amenazante y de un centro que puede parecer como el lugar de anonimato, de seguridad, pero que al mismo tiempo también le devuelve el zarpazo, ¿no? De la discriminación, de la violencia recibida. Y bueno, y también hablar de esos personajes que están en ese Madrid periférico, pero esto lo dejamos para más adelante. Pues sí que la ciudad es un personaje más, es uno de los más importantes de la novela. Y así lo pretendí desde el principio. Era una manera también de escribir una carta a Madrid. No sé si de amor, supongo que sí. También de, bueno, no sé, de enfado y una manera de decirle a la ciudad que ha cambiado mucho y que no me gusta cómo ha cambiado. Pero cuando yo era pequeña y adolescente, es que ir al centro de Madrid era ir a Madrid. Los barrios no eran exactamente Madrid, o no era ese Madrid un poco que se publicitaba, o el Madrid de Tierno Galván, o el Madrid de la televisión, el Madrid del anonimato. Los barrios eran otra cosa, ¿no? Los barrios tenían otra manera de estar y había una distancia física importante. Em, para mí eran dos ciudades diferentes. Había un barrio en el que además construye a esta protagonista por completo. A menudo, o al principio, cuando la novela salió, se tildaba mucho o se intentaba ponerle exclusivamente la etiqueta de una novela trans, ¿no? En realidad es una novela más obrera que trans y es mucho más importante para la protagonista su clase social que su condición trans. Su condición trans, bueno, pues es algo que vive como puede, pero lo que le construye son sus vecinas, es la relación entre vecinos, lo que pasa en su barrio, los lazos que ve, cómo se crean y se estrechan, las violencias que hay, las diferencias entre esas dos partes de Madrid, y luego cómo realmente sí que se puede tender a idealizar ese centro de Madrid como ese lugar de libertad, y luego en realidad no era tan diferente al barrio, ¿no? Sí que hay un espacio de liberación que tiene más que ver con la noche que con el barrio, ¿no? Es más una separación temporal, pero que luego pues habla un poco de que en este caso la violencia machista está en todas partes, ¿no? Y no hay escapatoria posible, vaya una donde vaya, ¿no? Y incluso los espacios de liberación también están esperándote, ¿no? Y están ahí agazapados. Pero no es solo violencia machista, ¿no? Porque, digo, yo hablaría Mm, específicamente también de violencia, de transfobia. O sí. sea, que la violencia machista está presente porque tienes en tu novela una manera diferente de presentar a las mujeres que a los hombres, ¿no? Mm, Esto me... sí, Porque cuando ella intenta jugar el papel de ser hombre, sí. aparece lo que es la violencia machista, las relaciones machistas que incluso están presentes entre los hombres, y luego está toda la experiencia que ella vive de transfobia que de manera, no sé, no sabíamos decirlo sin querer y queriendo, ¿no? Por un poco la figura del padre y de la madre de ella, sin querer porque no sabes cómo tratar y queriendo porque vas a saco a violentar, eh, es determinante en una novela que nos va derribando progresivamente, ¿no? Que nos lleva hasta el suelo. También yo ahí lo que jugaba es con la idea de que la transfobia es violencia machista. Es una violencia machista que no sabe que lo es, que piensa que es otra cosa, pero sí lo es. Pues yo aquí hablaría de hecho de transmisoginia, concretamente, ¿no? Los padres lo que ejercen sobre la hija es una violencia estructural, pero no la quieren ejercer. De hecho, hay mucho amor en esta novela, hay mucho amor de familia. Los padres adoran a esa hija, sencillamente no la entienden, ¿no? También yo quería un poco separar los conceptos de rechazo y de no comprensión, ¿no? No siempre que alguien no te entiende te estás rechazando. Esto en las familias se da mucho, se da. Igual ahora esto es diferente. Pero los padres de esa criatura no la comprenden, pero no la rechazan al revés. Están intentando buscar códigos de entendimiento y hacer lo que pueden, ¿no? Y ahí entra de nuevo otra vez la clase, que es yo creo que es la gran violencia de la novela. Y es que pues esas personas tienen muy poco tiempo para dedicárselo a su hija, muy pocas herramientas porque están reventados a trabajar,
porque les han extraído todo el tiempo y tienen que quererse así a lo bestia, no pueden, no tienen energía para sentarse y decir, ¿a ti qué te pasa, hija mía? Hijo mío, en este caso. Y bueno, pues, pero luego la transfobia en realidad, los mecanismos de la transfobia que se desatan en el libro son muy parecidos a los de la violencia machista. Bueno, son los mismos realmente, que es una corrección continua y constante, ¿no? Es o bien una corrección estructural como masculinidad fallida, o bien una corrección como feminidad rampante, ¿no? Pero en cualquier caso es como algo que se aleja de la masculinidad y hay que corregirlo de alguna manera y someterlo. Lo que pasa es que, bueno, pues no lo hace exactamente igual que, bueno, que la violencia machista que estamos acostumbradas o como se suele entender, digamos, la violencia más simplona, más directa, pero es la misma, en realidad. Fíjate, justo dices, Dime. no hay como, no se tiene tiempo para expresar esas formas de amor, ¿no? Para tener esos diálogos abiertos. También en algún momento dices, el padre no sabe muy bien cómo dirigirse a ella, no le enseñaron a expresar esos sentimientos. Y veíamos que gran parte del lenguaje poético que está presente en esta novela tiene que ver con la descripción de escenas y de gestos que tienen que hablar que tienen que ver con esta expresión, con esta búsqueda de generación de vínculos y de entendimiento, ¿no? Poníamos el ejemplo antes de lo del bocadillo, lo de hacer la trenza, el momento en el que los momentos también de encuentro, los espacios de encuentro que hay entre las mujeres donde ella realmente quería estar, ¿no? Que no tuvo la oportunidad, que fueron negados, ¿no? Que no tuvo también el momento este en el que la manera que tiene el padre de acercarse y de apoyarla a la salida del fútbol, ¿no? Cuando le dicen no te juntes con este tipo que luego es el marrano. Sí. ¿No? Eso existe, sí. ¿verdad? Sí. Espero que sí. Ya que lo hubiera leído y pero a su costa. Pero sí, sí que la política de gestos es importante porque yo creo que en estos contextos donde las palabras no funcionan o no son una herramienta que esté tan a mano, se buscan otras formas de comunicarse y esta familia desarrolla un lenguaje de amor muy claro, está un poco torpe a veces, pero es muy claro y en ningún momento ella no se siente querida, se siente querida todo el tiempo. Ella sabe que su familia es un refugio, que tiene que buscar otras cosas, claro, que su vida tiene que estar en otra parte, pero su familia es un lugar al que regresar. Y luego sí que esto que decías, ¿no? Esa observación de las mujeres y de los gestos, eso, desear esa feminidad y desear pertenecer a ese mundo desde la lejanía, permite idealizarlo, que es una cosa muy bonita que hacer y sobre todo que da muy buenos resultados literarios. Y es verdad que observar a esos grupos de mujeres desde lejos, pues permite, bueno, al no estar ahí en medio, al tener que verlo desde un lugar lejano, entender los gestos de otra manera y reinterpretar esos lenguajes que quizá para ellas no significan nada porque son cotidianidad, pero para quien lo desea y lo ve desde lejos, pues todo es maravilloso, ¿no? Y también es una manera y cuando ya se pertenece a eso, ya hay como salir un poco de la novela, es una manera de redescubrir a las mujeres con las que una tiene relación, el lenguaje tan bonito que existe entre mujeres cuando están juntas, ¿no? Que quizá a veces, pues por darlo por sentado, eh, pues no se paladea de la diferente manera, porque lo das por hecho. Yo siempre digo que la perspectiva de haber sido trans, de serlo, vaya, me ha dado una manera de observar el mundo que no cambiaría por nada. Me parece que una entiende los gestos de otra manera, entiende el mundo de otra manera, permite cierta lejanía y una perspectiva como externa a todo, porque hay un momento en tu vida en el que nadie te deja entrar en ningún sitio, no puedes a ninguna parte y lo estás viendo todo desde lejos, pero es que las cosas desde lejos también se ven muy bien y se aprende mucho. Eso lo planteas en el libro en diferentes Sí. momentos, ¿no? Como esa especie de capacidad, de habilidad, de estrategia también de defensa, ¿no? De autocuidado que desarrolla la niña que tiene que ver con la observación, con la estar atenta, con anticiparse a gestos. Sí, claro. Sí, esto también, en este caso,
tiene como una, pues es una parte positiva, que es eso, esa observación de la vida un poco desde fuera, que es triste, pero es muy hermosa y es poética y permite detenerse en mirar de la cotidianidad de una forma muy poética. Pero claro, luego está la de la autodefensa, ¿no? La de la defensa. Pero eso no creo que sea exclusiva de lo trans, ¿no? Es decir, creo que para nada, vaya, hay un momento en el que ella cuenta que cada vez que entra en una habitación, mira dónde están las puertas, las ventanas, quién hay, qué caras tiene todo el mundo. Eso lo hacemos casi todas, creo, de alguna manera. O por lo menos hay un instinto ahí despierto de, bueno, yo creo que las mujeres 100% seguras en un espacio es difícil Mm, que estemos ni siquiera por la calle, ¿no? Bueno, de hecho por calle menos. Pero es esa manera de no poder relajarse completamente casi nunca, ¿no? mm. Y eso se aprende, eso sí que es mío, eso se aprende por las malas, pero se aprende. Te das cuenta enseguida, no sé, las personas creo que emitimos una vibración que tendrá que ver con el lenguaje corporal, pero tú sabes cuando es mejor que te mantengas a una distancia prudencial de otra persona y sabiendo dónde está la puerta a ser posible. Sí. No, en referencia a esta... Hola. Perdona, que tengo que... En referencia... A ver, que yo aquí, que no se quede nadie fuera. Aquí. Mm, Engancho eso que dices, ¿no? La capacidad de observar, de... Veíamos también, una de las cosas que nos gustaba mucho de la novela es que es una novela que no juzga, ¿no? Dentro de lo poético, ¿no? Hay como, veíamos, o nos parecía que había como una presentación muy poética desde la crudeza de la realidad personajes que conforman los capítulos, ¿no? Cada capítulo presenta un personaje, hay muchos capítulos que pertenecen a la vida de la niña o todos, pero hay capítulos que están dedicados a determinados personajes, a los vecinos y las vecinas, ¿no? Con una crudeza normalizada, podríamos decir ahí, naturalizada, que no es que la valide, sino que tiene que ver con la vivencia de que esto es lo que sucede día y nos parecía que de una manera poética, vuelvo otra vez a este adjetivo, pero también sin juzgar lo presentabas, ¿no? Y bueno, creemos que esto tiene que ver también con presentar la realidad de barrios que son excluidos, con realidades que no son contadas, que no forman parte exclusivamente de la periferia, es decir, que también se dan en el centro de las ciudades y que podían o no tener que ver con tu historia personal o con la historia esta biográfica, pero que también rodean la realidad de la experiencia de la niña, ¿no? Como diferentes dolores sociales o situaciones que pueden ser dolorosas en la vida de mucha gente, ¿no? Pues el caso, por ejemplo, del padre que abusaba. No estoy haciendo spoiler, pero forma parte del principio del libro. Sí. Sí, además, sí, no creo que sea ni siquiera muy posible hacer spoilers del libro, en realidad. Es una historia de una vida y bueno, pues Sí, 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 pasan muchas muchas cosas. historias. Eh, Pues bueno, es que yo creo que todas las escritoras somos hijas de nuestro tiempo, y del tiempo que nos ha tocado vivir desde que nacemos hasta que nos morimos. Y no sé si es el trabajo de la cultura o de la literatura juzgar. No lo sé. A lo mejor sí, quien quiera hacerlo que lo haga, pero no sé si es el trabajo. Yo creo que la obligación o nuestra obligación es, para empezar a hacer literatura, usando las herramientas que sepamos manejar. Y yo sé manejar la observación, yo sé mirar. Otras cosas no sé, pero mirar sí. Em, y juzgar esas circunstancias sociales también sería un poco juzgarme a mí. Que yo estoy hecha de todo eso y porque esta protagonista está hecha de todo eso. Yo no puedo juzgar, eh, no sé, pues yo no caí en las drogas por azar. Podría haberme pasado. Como mis vecinos, mis vecinas caían y no se diferenciaban en nada de mí, ¿no? No éramos diferentes, no eran peores, no eran chicos y chicas, bueno, pues no sé, en nada diferentes a mí, ¿no? Y ahí estaban, ¿no? No los puedo juzgar, yo no puedo decir que eran más débiles, eran más tontos, eran más permeables a las influencias externas. No, no lo eran, eran personas exactamente igual que yo y les pasó, me podría haber pasado, mi familia pasaba, incluso, sobre todo en generaciones anteriores, ¿no? Quizá la generación de mi hermano o de mis tíos. Juzgar eso no tendría ningún sentido, porque en realidad sin esas personas, sin esa vivencia, pues yo no estaría aquí, ni pensaría como pienso, ni escribiría lo que escribo, ni mi vida se habría conformado como se ha conformado, ¿no? A mí ver caer a esas generaciones
me enseñó muchísimo de la vida, por la vida, por la vida dura, claro, pero aprendes muchísimo. Y juzgarlo, pues sería yo una miserable. Yo juzgo a quien metió la droga, ¿no? Pero no lo juzgo como escritora, aunque también hay un pequeño juicio ahí. Mm. Lo juzgo como vecina, como persona. Juzgo a esa miseria que nos trajeron y que no deberían habernos traído, ¿no? Estaba bastante calculado, ¿no? Que esto tiene unos anclajes políticos bastante asquerosos y muy feos. Pero, y desde luego juzgar a los personajes que van apareciendo, todo lo contrario, la mayoría de los personajes, excepto, pues, aquí 2 o 3 personajes verdaderamente oscuros, pero nada más, el resto, todo lo contrario, en lugar de juzgarles es al revés, es ponerles una corona, ¿no? Es hacer memoria, genealogía de casi todas mujeres, de personas que, bueno, que estas mujeres no existieron de verdad, pero sí se parecen a muchas que sí que existieron y siguen existiendo, o que son mezcla de muchas, y es una manera en realidad, de hacer un homenaje, ¿no? A generaciones de mujeres que, bueno, pues no sé, las que yo lo he aprendido casi todo lo importante de esta vida, o lo que yo considero importante. Pero no sé si es trabajo de la literatura juzgar. Creo que, creo que sí puede ser una herramienta de juicio para quien lee. Tú presentas lo que hay, haces literatura con ello, lo cuentas como tú quieras y se encargarán los lectores y las lectoras de juzgar lo que tú estás contando y quizá de revisitar ese pasado y emitir sus propios juicios que probablemente ya tenían, ¿no? Tampoco me hace, o sea, no, yo no hago falta para que nadie juzgue lo que yo cuento, que no cuento nada nuevo ni describo nada que no sepa todo el mundo. Pero sí, no es de mi interés el juicio, no. Y si quiero juzgar, lo digo muy claramente y ya está. Bueno, más que juicio, sentencia. Hay como 2 o 3 sentencias ahí, lo que me parece algo repugnante y que a través de mi literatura puedo mostrarlo como una cosa oscura, pues lo hago. Pero sin juicio, con sentencia directa. También el libro es un homenaje a formas de solidaridad, ¿no? Sí, Y es incluso donde, ¿no? Cogiendo el personaje de Margarita, ¿no? Que veíamos, ¿no? Cuando describes, cuando presentas al personaje de Margarita, presentamos un personaje que vive dentro de un barrio que está vinculado o que ella tiene formas de vincularse con el barrio y el barrio tiene relaciones con ellas que podrían como parecernos mejores o peor, que ella, por ejemplo, veíamos, ¿no? Como que tiene muy buena relación o que los yonkis eran los que la respetaban, ¿no? Y nos preguntábamos, quizás entre aquellas personas que son más discriminadas o que colocadas en lugares más marginales, se producen como formas de solidaridad y de relación y de apoyo, ¿no? Ella a su vez apoya a su madre y luego apoya a las vecinas, amigas de su madre, que son las personas que más aisladas socialmente, ¿no? O que la sociedad más desplaza. Y luego es como un homenaje a eso, un homenaje también a Margarita cuando el hombre gitano, que también la defiende frente al ambulanciero, ¿no? Ahora voy a ser yo. Y es un homenaje a una solidaridad que se pierde, ¿no? Que tenía que ver con esto que comentaba al principio, de que tu novela también es una manera de narrar la historia de Madrid. Porque hablas de cómo este Madrid que evoluciona, este Madrid que parece que cambia y que debería cambiar a mejor, donde las periferias ya no se producen determinadas cosas, desaparecen esas formas de solidaridad y de relaciones vecinales tan básicas, ¿no? Que al menos la personaje no se lo encuentra a su vuelta a casa, por así decirlo. sí. Bueno, es que eso es obvio, ¿no? Que efectivamente, pues probablemente las condiciones materiales han mejorado. Ya no lo tengo tan claro, ¿no? Porque creo que pagar un piso en Madrid ahora es más difícil que antes, creo. Bueno, estoy segura de ello, porque lo he pagado ya hace mucho tiempo. Pero el apoyo mutuo y las resistencias vecinales, yo crecí en ese entorno. Y es que ni siquiera tenía que ver, ni siquiera con llevarse bien con la vecina o no. Simplemente se daba por sentado que los vecinos en un momento dado pertenecían a una misma cosa. Y había cosas en las que había que apoyarse y no hacía falta ser una familia. Pero es verdad que los movimientos vecinales en Madrid, en los barrios de Madrid, a finales de los 70 y principios de los 80 eran poderosísimos y se hacían un montón de cosas fantásticas. Yo creo que por eso entra la droga como entra, porque políticamente empezaba a ser un problema, que la gente se organizase, ¿no? Y bueno, pues de repente barrió con todo eso y se acabó. Yo, efectivamente, ahora esto que hemos cambiado como de la clase obrera por la clase media,
que es la misma cosa, pero con Netflix y una puerta blindada, y ya está. Y bueno, pues eso es todo. Y una puerta blindada no para que no entre nadie, sino para no salir. Esa es la gran diferencia. De repente nos hemos blindado, pero hacia adentro. Y es verdad, ya es raro hasta conocer a las vecinas del descansillo. Y no sé, yo cuando era pequeña merendaba en la casa que a mí me daba la gana, de lo que donde yo quería entrar a merendar y me daban merenda, vaya, a veces hasta 2 veces. Y entonces, bueno, no es una cuestión tampoco de una nostalgia malentendida, porque tenía cosas terribles, ¿no? Porque también esa solidaridad llegaba hasta donde llegaba, ¿no? En el libro hay una situación de maltrato muy grave y nadie puede hacer nada, ¿no? Que eso también pasaba. Eso es así, ¿cuántas veces lo hemos oído, ¿no? De cierta edad para arriba, es decir, en casa de tal, no, unos no se meten en casa de los demás, sobre todo esto es una cosa que los hombres decían muchísimo, ¿no? Es decir, esto no hay que meterse en casa de tal, no está bien lo que hace, pero es su casa y no hay que meterse. Entonces, bueno, tampoco es una cuestión de hacer nostalgia y de que todo fuese maravilloso, porque la vida no era nada fácil. Pero sí que es verdad que me parece que nos han engañado un poco con esto de parecer que nuestras condiciones materiales son mucho mejores y no lo tengo tan claro que lo fuesen. Mis padres, que es los de verdad, mis padres que se han matado a trabajar toda la vida, pero podían pagar la calefacción y ahora no está tan, ahora no, de hecho ahora les cuesta más pagarla. Ahora la pagamos entre los padres, los hijos, las hijas y etcétera, no es tan fácil. Entonces, bueno, sí que nos hemos dejado pérdidas de tejido popular muy fuertes. También tiene que ver con la pérdida de tejido sindical, con la pérdida de un montón de cosas, y eso es bastante obvio. Y luego es verdad que los lazos de colaboración entre vecinas, entre las mujeres de la familia, son lo que a esta muchacha le dan su primera ventana de esperanza, es esa. Luego lo de Margarita, pues es que por un lado ve que tiene un mundo muy estrecho que no pertenece del todo al barrio, o que su pertenencia al barrio está ligada al sometimiento, tiene que ser una mujer sometida. Pues esto, claro, rehuye de esta posibilidad. Pero ahí está, pero en realidad Margarita es un personaje importantísimo en el barrio. Como sin Margarita hay varias mujeres de ese bloque que tendrían la vida mucho más complicada, ¿no? Y bueno, también aprende eso, ¿no? A cómo para determinadas personas el mundo es más estrecho, ¿no? Y Margarita es un ejemplo muy claro, es verdad, pues los chicos, los yonkis del barrio la tratan muy bien pues sí, supongo que hay cierto entendimiento de esto que se dice marginal, ¿no? Que, Yo quería que nos sí. hablaras no solo de Margarita, sino también de las otras personajes que las prostitutas, las mujeres que le acogen, ¿no? Dentro de en ese Mm, Madrid de Chueca, en ese sí. Madrid del centro, en ese Mm, Madrid de la noche, al final encuentra como su espacio de seguridad, el espacio, aquellas mujeres donde se puede sentir libre para expresar mm, para expresar quién es, ¿no? sí. Y, y que le ayudan también a comprender quién es Margarita, aparte de la propia Ujú. experiencia personal, ¿no? Que le Sí. ayuda. Y bueno, a mí me gustaría que nos hablaras un Mm. poquito de esos personajes que son muy importantes. Son mis favoritos, la verdad, junto con Margarita, son mis personajes favoritos. Y es un homenaje muy claro a mujeres que yo sí he conocido, ¿no? No son estas exactamente, son más, eran más, y alguna queda viva, pocas, pero alguna queda viva. Eh, para el personaje son las primeras que la miran directamente a los ojos el primer encuentro que ella tiene con Eugenia en la calle, Eugenia en el primer vistazo ya sabe lo que le pasa y no tiene ni que hablar. Y se lo deja caer en esa breve conversación que tienen hasta la puerta de su casa, ya le está diciendo, te he calado, ya sé qué es lo que te pasa. Eh, es un homenaje a una generación de mujeres, o sea, las mujeres trans que hoy tendrían a lo mejor entre 70 y 80 años, y yo creo que ha sido la generación de mujeres peor tratada de este país de su historia reciente. Son mujeres bueno, fueron expulsadas de sus casas prácticamente todas, de sus lugares donde vivían, que se llevaron la peor parte de la ley de peligrosidad social y entraron en las cárceles masculinas, donde no eran precisamente bien tratadas por sus compañeros presos, por los héroes obreros, no las trataban muy allá, las trataban como igual que fuera. Cuando llegó la amnistía, llegando las amnistías y se quedaron en la cárcel, cuando salieron, el SIDA arrasó con ellas y no las atendió nadie, ni las asociaciones feministas, ni las asociaciones LGTB, ni la sanidad pública, ¿no? Se morían por las calles y nadie se acuerda de ellas.
Em, y ahí siguen, y ahí seguían. Las que sobrevivieron, ahí seguían, y son las mujeres que yo he conocido en este contexto, que han sido muchas, son las mujeres más inteligentes, divertidas, graciosas, eh, son capaces de crear unos vínculos fortísimos. Este concepto de la familia elegida o ampliada lo llevan hasta las últimas consecuencias, son generosas. Yo he aprendido todo, ¿no? Casi todo lo bueno de este mundo, sí. En la infancia fue viendo a las vecinas y a la familia, en la adolescencia y en la edad adulta ha sido con estas mujeres, ¿no? Que yo sí que ando rodeado por ahí demasiado joven y señoras me subían a casa, a sus casas, a darme con la caliente y yo qué sé, y a contar ya a dejar que me durmiera y a sacarme de la calle porque decían, tú tienes allá para estar en la calle, ¿qué estás haciendo aquí? Súbete. Bueno, no sé, son, son personajes muy especiales y yo creo que sin ellas nuestra historia no está completa. Ni la historia del feminismo de este país, de las mujeres y de la sociedad civil en general. Creo que hay que incorporarlas a la cultura ya más allá del cachondeo, ¿no? Que es lo que, bueno, lo que siempre se ha hecho con ellas, que tratarlas como a bufones y son las personas más dignas y las mujeres más dignas que yo he conocido en mi vida. Vamos. Mm. Voy a parar este punto y la otro quería bueno, una cosa. A mí me ha mencionado mucho, lo he comentado antes, que me da la impresión de que más que contar hechos, más que contar una historia, lo que te interesaba era contar sentimientos. Bueno, yo creo que es una novela de amor, en realidad, de diferentes tipos de amor entre vecinas, amor familiar, amor romántico, amor entre hermanas. Sí, tiene mucho de sentimental, sí, sí que lo es. Sí. Pero sin entrar en el victimismo, además. No. Eso es una cosa que me ha gustado, porque cuentas una realidad muy dura, muy cruda, pero sin buscar víctimas, simplemente Bueno, pero además, contando. la criatura tira para adelante y Sí. tiene unas ganas de vivir la pobre que va a hacer muchas cosas muy feas, pero ahí sí. Sí, bueno, yo qué sé, es que, a ver, pues víctimas somos en tanto cuanto nos pasan cosas y se ejerce violencia contra nosotras, pero una cosa es serlo y otra cosa es hacer de ello tu identidad, ¿no? Y bueno, pues quizá hay quien no le queda más remedio y eso también hay que entenderlo, pero no me apetecía a mí esa visión de las cosas, porque además siempre que se cuentan historias que tienen que ver específicamente con las mujeres trans, se usa mucho la victimización, que es un fetiche, Por eso. pero es un fetiche a ojos de personas que no son. Todo el mundo está esperando que un personaje trans se acabe muerta. Y es como, pues no. Spoiler, no. Vale, yo pecaba de romántica, pero voy a aprovechar esta intervención. Bueno, mi experiencia es como que la novela te va hundiendo, o sea, y te vas llevando como al suelo hasta la penúltima página en la que parece que te levantas. ¿Qué pasa con esta niña? Yo quiero un final feliz, o sea, Bueno, ¿cómo continúa? tiene un final increíble, tiene un final... Increíble. Sí, Pero se me queda. es como un musical el final, ¿no? Sí, pero si no lo habéis leído, o sea, es como un tango que te lleva hasta el final y te deja como a medio En suelo. realidad, claro, bueno, porque yo creo que la historia de una vida y de una vida además, bueno, que tiene sus complicaciones y en la vida de más o menos casi cualquier mujer de clase obrera es que hay mucha oscuridad y sobre todo de ciertas generaciones. Evidentemente lo trans tiene un juego importante aquí en que las cosas no vayan del todo bien, pero le pasan bastantes cosas buenas, en realidad. Lo que pasa es que hay que leerlas con atención, o porque yo entiendo que el drama engancha un montón y bueno, te rompe mucho el corazón, pero tiene momentos maravillosos. La relación que tiene con su primer novio es perfecta. Yo quería por una vez en la vida, porque todo, sí, además todo el mundo estaba esperando y todo el mundo espera que el primer novio lo que le pasa a esta chica es que de repente sufra un episodio de violencia, que le pasa algo terrible. No le pasa nada terrible, le pasa algo maravilloso y la violencia la ejerce el entorno, pero el novio es una maravilla, ¿no? Tiene cosas estupendas y esos momentos en los que habla con Eugenia en los bares son momentos de gran felicidad y de conexión y ya se siente muy feliz, pero yo creo que tiene un buen final. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues yo creo que le va bien. Yo creo que le va bien. Yo creo que tira para adelante. Bueno, allí se despide de esa especie de segunda madre que tiene
y se va a vivir su vida de verdad y ahí tiran, ¿no? Y ya está. Y La reunión previa que hemos tenido hemos decidido, por mayoría, que lo deja abierto, claro, y cada cual Porque busca su quiere decir que es una ventana abierta, Sí. Claro. y cada cual. Y lleva a la Enfoque. niña, a la adolescente, la lleva. ahí ya está, ahí se queda en su vida adulta, de repente pues se despide de quien fue y ocupa el lugar en realidad del oráculo principal que es Margarita, son las maneras de sustituirla en el fondo, pero con más fuerza bueno, yo creo que tiene un buen final. Y yo creo que lo que te dice la novela a lo largo de la historia te hace ver que ese final abierto va a ser feliz. Sí, yo también lo creo, Sí, porque todo el tiempo además es un personaje que se repone de la oscuridad todo el tiempo. Le cuesta mucho, hay un momento muy largo, ¿no? Después de ese episodio de violencia grave, pasa un tiempo, pero siempre tira para adelante, ¿no? Tiene como una gran vocación de querer vivir, ¿no? Mira, hace muy poco presenté el libro en Fuerteventura y la persona que me presentó el libro, pues no fue un hombre muy afortunado, hacía unas preguntas bastante desagradables y entonces una de las preguntas que me hizo fue que cuántas veces piensa en suicidarse una persona trans. Y dije, mira, pues si lo piensa bien, solamente una. Porque, pero, sí. Pero en realidad lo que piensa todo el rato este personaje, y la mayoría de las mujeres trans que yo conozco, es en vivir. Tiene muchas ganas de vivir. Quien está deseando que le pasen cosas malas es el entorno. Que ahí es fetichista y decir, venga, este drama bien para el maricón este. Como, pues no, el maricón este va a vivir y va a tirar para adelante y va a vivir su vida con la señora que es, ¿no? Bueno, pues eso, yo creo que se repone continuamente y ese final es un final que en mi cabeza era bastante contundente, es decir, se acabó. Y dice se acabó y se acabó. Es como coger el relevo de Margarita, Tal pero cual. con más conocimientos, Eso es. con más Sí, sí. cultura, Es con literalmente más eso. vida, Sí. y lo va a llevar Más sabiduría. porque tiene ya el ejemplo de Margarita y es lo que no quieres. Eso es, sí, con su álbum Mucha de fotos. sabiduría de la experiencia. Claro, sí, pues eso. Pues igual. Sí. En la línea de lo que estoy diciendo, a mí me ha parecido también, o sea, todo lo que me ha transmitido la novela ha sido con mucha ternura. Pues yo me crié en el mismo barrio que tú, y entonces me ha gustado mucho, ¿no? Esta parte bueno, pues como una vivencia más, quiero decir, evidentemente, ojalá no hubiera sufrido injusticias en muchos lugares, no solo en este barrio, o en otros barrios periféricos, ojalá la gente hubiera podido vivir mejor, pero yo creo que los niños y niñas de entonces no lo veíamos como una tragedia. O sea, Era nuestra vida. vivías, ¿no? Claro. Vivías pues, con gente muy enganchada pues, con yonkis, tenías compañeros en el colegio que te habían enganchado, pero convivías con las vecinas sentadas en la calle, entonces Claro. quiero decir, convivías, bueno, con lo de la seguridad, pues como hemos vivido todas las mujeres en otros momentos, en otros lugares. Entonces, esa parte me parece que está impregnada todo el libro de esa ternura, ¿no? Y en el personaje o sea, como, me ha parecido mucho, ¿no? Como porque a veces como normalizar todo esto, ¿no? Como Claro. todo lo que te puede ofrecer y evidentemente ojalá la gente hubiera tenido más, ¿no? Sí, otras circunstancias. Más ahí Sí, bueno, al fin y al cabo. me ha llevado y me Pues- parece que es un libro muy feliz, o sea, es un libro tierno. Sí, creo que sí, atraviesa mucha oscuridad, pero yo intenté que tuviera mucha vocación de supervivencia y de mirar al pasado con cariño, ¿no? Y bueno, pues con el dolor que hay casi en cualquier vida, es eso, ¿no? Pues tiene alguna circunstancia diferente, pero ¿quién no, no? Al final la cuestión es que todas nos parecemos mucho, ¿no? Que se espera una vida muy diferente, es como, pues se parece, al final, ¿quién no tiene dudas de quién va a acabar siendo en esta vida? ¿O quién no tiene dudas de cómo le va a ir en la vida, quién es? O no sé, eso es una cosa universal, ¿no? Y sí, bueno, yo intenté escribirlo con mucha ternura, la verdad, porque también es mi mirada y yo creo que además tengo la edad suficiente como para haber recuperado esa mirada tierna, ¿no? Yo creo que si lo
si esto yo lo hubiera escrito con 25 años, pues hubiera girado una mirada mucho más... Bueno, con 25 años estaba yo para escribir. Estaba bien. Sí. Eh, pero, pero sí que quizá hubiera mirado al pasado con más ira y con más, ¿no? Yo creo que tienes que pelearte con el lugar de donde vienes para luego reconciliarte y darte cuenta de que el lugar de donde vienes eres tú misma también, ¿no? Y que ese regreso a Ítaca que tiene, pues, pues le permite mirarlo con cariño y sí, es importante. Gracias. A mí, bueno, gracias por esta maravilla de libro. Me ha Gracias encantado. por leer. Y ambientas muy bien aquella época de Madrid, cuando éramos jóvenes, ¿no? Incluso el tema de Walquita y de ¿Verdad? Roma, yo también lo he usado. Vale, Claro. que bueno, voy a ver si aquí me encuentro con alguna vez, porque ya teníamos un encontronazo por esa zona y no Claro. estoy prevenida. Entonces, es que tocas tanto que tocas esta, la base de Torre Fundato, que es su primer amor, toca en la calle de Desengaño, todo esto. Entonces, los barrios, efectivamente, había mucho movimiento, incluso la casa ahí, lo dices, ¿no? Esto no interesa, nos meten aquí por temas políticos, ¿no? Claro, sí. Entonces, a mí me ha encantado, pero porque hace como un remember también. Claro. Bueno, por eso, es que yo creo que nuestras vidas se parecen mucho. Y las ciudades también nos construyen los espacios y también somos el barrio en el que hemos vivido y los sitios donde nos hemos liberado un poco, los sitios donde nos han hecho daño, los sitios donde nos han querido. Eso también nos hace, la ciudad también nos construye, ¿no? Yo creo que una no llega, ninguna llegamos a ser desde lo íntimo, nos construye todo el mundo y la ciudad es importantísima. Yo sería muy diferente, seguro, y sería otra escritora que no tendría nada que ver si no me hubiese criado en la ciudad en la que me he criado, sin ese urbanismo que he visto cambiar y sin esos paseos gigantescos de un sitio a otro, sin el miedo, pues también, desgraciadamente, pero también te construye. El miedo también da, bueno, de hecho nos construye muchísimo. Y esas estrategias de, ¿no? Pues eso de ir con los cascos puestos pero sin el volumen, abrir por si acaso, bueno, pues que sí, qué bien que nos hayamos encontrado ahí. Gracias. Dime. Yo hay un personaje colectivo que no he comprendido muy bien, son los dragones. Vale, bueno, yo te lo cuento, claro, es que es un poco... Bueno, los dragones son los hombres con los que ella se acuesta por la noche. Son los que va y necesita que esos señores pues le construyan un poco el cuerpo porque ella no se lo encuentra y lo pone en manos de desconocidos. Y era una manera poética de llamarlo porque todo el ambiente nocturno en la novela está muy contado desde lo mitológico, desde la magia, en realidad para que hubiese una gran diferencia con su mundo del día a día, con ese mundo áspero y solitario en el que no le pasa nada y en el que no encuentra alianzas posibles. Entonces la noche la idealiza, es el lugar donde se libera, donde intenta vivir una vida o intenta encontrarse a sí misma y por eso está contado como si fuese un poco cuento. Y hay hombres dragón, hay como toda, hay brujas y hay toda esta cuestión. Para hacerlo como en realidad más bonito y para que hubiera una gran diferencia entre los dos mundos. Pues digamos, ya está, son señores. O los que ligan. Ya está. Al final, un poco escuchando, yo soy de Parla Pues lo conozco muy de bien. Parla de Mallorca, lugar, es una de las heroínas, yo nací en el 77 y yo también soy de las que se cambiaba la ropa nada más salir del portal y justo antes de abrir la puerta en el portal de mi casa. Y, y de las que perdí el autobús. Y al final es verdad, ¿no? Un poco escuchándote ahora y recordando un poco la novela que tiene al final que ver con la idea de viaje, ¿no? O sea, la transición como un viaje, la historia de su vida, ¿no? El paso de los años como un viaje también, que la colocan en una posición que no esperaba encontrarse. Y los viajes también de por la noche, ¿no? Así, el momento del viaje al cuarto de baño, donde ya después volvía a salir cambiada, ¿no? El viaje como la metáfora de algo que te cambia, que te permite ir de un lugar a otro y al mismo tiempo como volver al lugar inicial, ¿no? Como que es algo que está ahí. Y es un concepto muy importante en la novela. La novela tiene como dos características así técnicas a resaltar, que es, bueno, primero, en realidad es una novela de crecimiento
como las miles de novelas de crecimiento que se han escrito en el siglo XX, casi todas por hombres, eh, que su crecimiento era irse de viaje por Europa o yo qué sé, ¿no? O, o bailar con debutantes en Viena, ¿no? Era su crecimiento. Y entonces yo quería hacer la novela de crecimiento clásica, pero cambiarla de coordenada, ¿no? Una mujer, obrera, trans y una cosa más callejera. Y luego toda la estructura de la novela bebe mucho de la épica griega, de la Ilíada y la Odisea, sobre todo de la Odisea. Es un viaje circular, es un viaje en el que ella sale, se va encontrando con personajes que son un poco oráculos, que son magas, que son o que le o atraviesa algún submundo o alguna oscuridad, aprende algo y sigue su viaje. Y el viaje es volver a Ítaca otra vez y vuelve y encuentra su casa donde la tenía, que era en su propia casa, ¿no? Em, entonces, claro, y por eso además los personajes aparecen de manera corta para dar esa sensación de avanzar en la vida y que los personajes vayan pasando. Y por eso son pinceladas de personaje y da la sensación de dejar las cosas atrás todo el tiempo. Encontrar, aprende algo, recibe alguna cuestión y sigue para atrás, y sigue, hasta que da vuelta y vuelve a donde empezó. Pero sí, sí, para mí era muy importante y está pensadísima así desde el principio. Esa idea de viaje interior y viaje exterior también. Voy a seguir enganchando con los bloques y vais metiendo también. ¿Cómo decides dar el salto de la poesía a la narrativa? Pues Y metiendo poesía en tu... Sí. que está ahí. yo creo que esa es mi música para escribir. Yo creo que todas las personas que escribimos tenemos una música personal. La mía viene de mi poesía y yo no me he atrevido con la novela por una cuestión de respeto al formato y porque no me sentía lo suficientemente madura como para escribir una buena novela hasta hace muy poco. Ya lo había intentado y yo misma me daba cuenta de que eso no iba a ninguna parte y que yo no había alcanzado, esa madurez como escritora. Entonces, la poesía, pues, supongo porque es mi lenguaje personal, porque es mi música, porque mis primeras lecturas eh, fueron precisamente mitología. Lo que yo más leí de adolescente fue poesía romántica, y eso se ha conformado en mi cabeza como mi música a la hora de escribir. Eh, entonces, bueno, lo que pasa es que yo tenía que acumular más lecturas, mejor experiencia, hacerme más madura escribiendo para atreverme con una novela, porque quería hacerlo bien, no tuve la oportunidad de hacerlo antes, pero la rechacé cuando iba por la mitad. Dije, esto no va a ninguna parte, ¿no? Y ha sido un paso natural. En realidad, yo no distingo muy bien la diferencia. Yo escribo y hay formatos hay diferentes formatos, pero al final, pues la literatura es literatura y esta historia había que contarla como una novela, ¿no? Que tenga una prosa poética, porque eso va a ser siempre así, es mi manera es como está construida ya mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Tienen esa música poética con la que yo he crecido. Mm, mm, eh, pero bueno, era una cuestión de madurez y hubo un momento en que dije, ya soy capaz, creo que me voy a atrever con ello. Y, Pues traducción a 14 sí, idiomas. ya, sí, ha sido un poco ¿Cuál llegar. ha sido el último idioma? Pues ayer firmamos en la traducción al Polar. Sí, ayer justo, además. Sí, es que para mí es sorprendente y muy difícil de entender qué es lo que ha pasado con la mala costumbre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas que ha pasado? No tengo ni idea, la verdad. ¿Pero a dónde estará llegando? Sí, no, claro. A ver, me dicen muchas cosas pues muy bonitas y pues hay mucha gente que me dice que era una historia necesaria, pero yo qué sé, a mí es que eso me da pudor. No, porque yo qué sé, yo no soy necesaria, ¿sabes? Es como yo he escrito el mejor libro que yo podía escribir en esa circunstancia. Bueno, pues hay gente, ha habido muchos episodios de identificación, muchas personas que han dicho, jolín, esto yo me veo aquí, o he visto pues mi barrio, y barrios de Madrid, pero barrios del País Vasco y barrios de París. Estuve presentando la novela en París y la gente de París era que se parecía a su barrio.
Bueno, pues al final, Es la lectura son tan diferentes. claro, ¿sabes lo que ha pasado? Yo creo que todo el mundo esperaba de una autora trans, una novela trans, en unos códigos de lo que la gente piensa que somos, y de repente resulta que nos parecemos un montón y que también somos universales, nosotras, fíjate tú, Oye, que a lo mejor Thomas Mann, que es la universalidad, pues no se parece a nadie que nosotras conozcamos, las historias de Thomas Mann, que me gustan mucho, pero yo nunca he conocido a nadie que se vaya a un sanatorio pulmonar de Suiza, esté 7 años allí, vuelva o vaya a Venecia con el bigote engomado a mirar jovencitos en la playa, yo eso no lo... Pero gente que se parece a mí he conocido mucho. ¿Qué pienso? No sé si es Había una combi ahí que quería citar. Johanna, sí. Que yo creo que, porque en el hilo de lo que decías, que sí, claro, ahora, en el hilo de lo que decías, que sí me parece una novela necesaria, porque creo que tenemos a las malas en América Latina, tenemos estos bad blues, perdón, bueno, que es lengua americana en inglés, en Estados Unidos, y enlazando un poco con lo que decía antes, que nos olvidamos de esas señoras trans que tan mal las hemos tratado y tan mal lo han pasado. En tu novela hay un momento que dices algo así como que lo estaba buscando pero no lo he encontrado. Pero como que políticamente las disidencias siempre se van a acostumbrar a que lo canónico, aunque sea disidente políticamente, no las incorporemos, ¿no? Como que en ese punto no se podía esperar ayuda ni del feminismo, ni del socialismo, ni siquiera del anarquismo. Y creo que con la incorporación de la lucha trans, creo que son precisamente necesarios que incluso también las personas cis tenemos, necesitamos, nos mola muchísimo encontrar esta realidad, porque por muy mal que me lo pasa en mi vida, nunca voy a poder ponerme en esa piel. Y por eso lo veo tan necesario y lo recibimos también, porque es como conseguir... Pues muchas gracias. Si lo ves así, a ver, es maravilloso. Yo creo que, pues que eso, que el misterio era que no había tanta diferencia. Creo que ese era el misterio, ¿no? Y no sé, creo que y esto ya se ha contado, ¿eh? Hay gente que ha contado, pero bueno, pues por lo que sea, la Morena Sombría conecta de una manera muy especial. Creo que la construcción del personaje, sobre todo en la infancia, es bastante tierna y eso pues ha gustado mucho. Bueno, porque la verdad es que te imaginas esa criatura y bueno, pues es inevitable eh, enternecerse. Y porque bueno, sí que es verdad que resulta que incorporas a estas mujeres a la cultura de uso diario y son interesantísimas y bueno, y son divertidas y merece la pena contar sus historias, ¿no? Incorporarlas. Pues estoy muy contenta por eso, ¿no? No sé, a mí como me cuesta mucho decir que yo he escrito un texto necesario porque pues, yo soy una de San Blas que, bueno, pues está, que hace lo que puede en la vida, ¿no? No sé si yo soy necesario, mis textos son necesarios, pero el caso es que la novela ha caído, creo que también he tenido mucha suerte. O sea, creo que he tenido mucha suerte. No sé, creo que se han dado muchas condiciones alrededor para que todo este éxito editorial lo traduzcan a 300.000 idiomas. Hombre, que concitas con Salman Rushdie. De todo. Es que, pero es un poco, claro, si tú lo ves si yo soy una de San Blas, ¿no? Ya he competido con Salman Rushdie en nada, ¿no? Oye, que sí, bueno, pues sí, es verdad. En realidad, él será del San Blas no me acuerdo dónde es, no sé si es libanés o sirio, no me acuerdo. Bueno, pues sí, pues supongo, pero para mí ha sido muy sorprendente, como ha sido muy rápido, además, ha sido muy, muy deprisa. Yo, todas las dificultades que he tenido en mi vida, que he tenido unas pocas, en la literatura ha sido lo contrario. Yo he tenido mucha suerte. Yo entregué la novela un viernes y firmé con Servarala el viernes siguiente y a las 2 semanas había 6 traducciones firmadas ya. Porque daba la casualidad que la editora francesa, la alemana, el estadounidense y la holandesa, me parece, leían en castellano y se leyeron la novela, pues, no sé, pues, se la leyeron y ya está, y en la Feria de Frankfurt. Y entonces yo creo que se empezó a crear un efecto
ya al ver que había 4, 5, 6 editores, pues ya los demás se asoman y ¿qué está pasando con esto? Y ya, bueno, y hasta aquí hemos llegado. Pero yo no lo sé, la verdad es que no lo sé, no sé qué es lo que ha pasado, pero estoy muy Joder, contento. todo Me esto da que miedo está. ya la siguiente hora que estás pegando. Sí, me dicen mucho. Mira, ¿sabes qué pasa? Que es un privilegio que esto te pase una vez. Bueno, pues la segunda es lo que puedo. Escribiré como mejor sepa y una también ya es mayorcita y lo bueno que tiene publicar con cierto éxito de repente a los 45 años es que sé mantener los pies en el suelo y estas cosas, esto lo más probable es que no se vuelva a repetir y no pasa nada, está bien, ya ha pasado una vez, esto le pasa a muy poca gente, yo he tenido mucha suerte, yo soy una privilegiada, de repente soy una privilegiada, fíjate ver el drama trans, no sé qué, resulta que ahora soy una privilegiada. La segunda la escribiré con mucho cariño y trataré de escribir el mejor libro que pueda y el pobre pues hará su camino, ¿no? Y ya está. Y pues a lo mejor estará todo lo que yo escriba, estará a la sombra de la mala costumbre toda la vida, pero bueno, por lo menos tengo una mala costumbre que me desombra, ¿no? No está bien. Como... Ya, no me preocupa eso, intento que no me preocupe. Me lo dicen mucho, pero eso no me preocupa porque, fíjate, Hombre, aquí somos un montón en el país, gente que no repruebe lectura, pero somos un grupo bastante grande ya y a veo. todos nos ha gustado. Muchas gracias. Pues Es que ha sido unánime, porque es que leemos otros libros y decimos, Sí, "Guau, es verdad". es verdad. Y te voy a decir que yo creo que no sé si es necesario, pero yo encuentro que dices que esto ya se ha contado, pero que este ha caído bien y suerte. Ujú, Pero como las historias no son lo que se cuentan, sino cómo se cuentan, ujú. yo creo que tu secreto es cómo lo has contado Gracias, y lo que has transmitido. gracias. Y además, en la reunión de antes yo he dicho que este libro es una reivindicación y que se debería leer en los institutos. Esto me lo están diciendo mucho y me da una impresión muy Sí, grande. porque la gente, sí, porque Pobrecitos. los jóvenes, además se está dando ahora mucho otra vez la homofobia entre los niños, lo Mm, que se dicen a Sí, mariquita de turno y a la sí, lesbiana y a sí, tal, y se debería, vamos, leer y analizar. pues mira, gracias por Porque es pensar eso, la verdad. reivindicativo en muchas cosas, porque una autora con 45 años hoy, nosotras leemos mucho y que reivindiques a la clase obrera no está muy bien visto. Ya. Esto sí me... Eso te lo digo. Y Sí. además es que eres muy joven, es que yo tengo 20 años más que tú y estás retratando un barrio que es lo que yo también lo viví, vamos, joven, claro, yo sé, tendré la edad de tu madre. Entonces, pero es que eso lo hemos vivido, esas casas sin agua, sin váter en casa, Sí, sin sí. tal. Venir de Madrid y que Mm, faltara todo eso, que trabajáramos en las fábricas, lo que el padre le enseña a la niña, los esquiroles, o sea, estás reivindicando algo que ya en los jóvenes de tu edad, y para mí te digo, sigue Sí, sí. siendo joven, en la literatura actual se da poco. Bueno, Es que dicen que el saber lo llaman suerte. bueno, pues gracias. Pero esto lo dice mi madre mucho. Mira, Pues, bueno, pues la cuestión de clase, pues, ay, qué bien. Mira qué bien. Pues me voy a ir de aquí. sí, oye, que ha habido por ahí alguien que no nombro y que no señalo, pero que te ha querido con el libro. Ay, bueno, pues seas quien seas, te quiero mucho. También a ti. Eh, la cuestión de clase era fundamental. Y eso, sí, alguien me dijo, hablas como, me dijo, me dijo una cosa muy desagradable, me dijo, hablas como una vieja de los años 70. Y dije, y dije, y dije, Qué suerte. pues sí, pues mira qué bien, ¿sabes? Qué suerte tengo, la verdad. Pues ya querría yo hablar con una vieja de los años 70, la verdad, ¿no? Porque eso justo porque hablaba de clase obrera y tal y cual, y que quiere ser de clase media, bueno, pues que lo sean. Pero la mía es la obrera, desde luego, y eso que yo he aprendido y lo que me apetece contar. Además, quien quiera contar otra historia, que escriba un libro. Si ahí está papel ahí y nada, adelante, pero yo desde luego, para mí eso es irrenunciable, completo. Y bueno, pues si eso sí es verdad que es complicado y que me lo dicen de vez en cuando, se ha recibido mejor de lo que yo pensaba, ¿eh?
de repente ha habido mucha gente que dice gracias por nombrar un poco eso, pero también hay gente que no, que le parece una cosa como cuadrada o yo qué sé, o políticamente desfasada. Pues yo creo que por eso estamos como estamos. Está desfasado. Claro, Pero os preguntábamos antes, dime. que también hemos comentado antes que efectivamente parece un libro como enfocado mucho al tema del tema trans, Sí. pero bueno, ese es un tema, como muy bien has dicho al principio, luego es que hay mucho más de lo que nos hace comunes a todas Claro, que el tema trans, claro. ¿no? Mm. Entonces, nos gustará, aquí somos todas feministas y solo falta que no nos gustará el libro. Bueno, Pero luego yo creo que eso se extiende a otras muchísimas cosas, porque el libro tiene un estilo literario que es encantador. Es decir, que la expresión de emociones y sentimientos se ve reflejada, aunque no hayas vivido lo que tú estás contando, porque has podido vivir en un barrio obrero o no, pero no hace muchas falta gracias. haber estado viviendo en un barrio obrero para entender perfectamente lo que estás contando de la comunidad y de los vecinos y de la red de solidaridad que se hace cuando uno lo está pasando mal. Muchas gracias. Pues mira, alguien me dijo cuando salió el libro, me dijo, yo no sé si leerlo porque me da pereza el tema. Y entonces yo dije, ¿qué tema? Y lo que quiero es que me digas qué tema. No me digas el tema porque dije, ¿qué tema? ¿Qué te molesta la clase obrera? ¿Te molestan los barrios? Y dije, "Ah, te molesta el tema trans, ¿no?" Dije, entonces eso no es pereza, es prejuicio. Ya está. Y todas tenemos prejuicios, ¿eh? Pero llámalo como se llama, hay prejuicio. Yo creo que la novela, pues, que efectivamente, pues es una novela es una novela íntima, es una novela de personajes, es una novela de mujeres, es una novela trans, es una novela de muchas cosas. Eh, y gracias por poner en valor la forma de contarlo, porque a mí me importaba mucho. Antes que el tema y antes que cualquier otra cosa y que los demás, yo lo que quería escribir es un buen libro. Y eso me importaba mucho. Sí, ya lo creo. Si no, ¿de quién va a contar? Sí, no, es que nos preguntábamos antes, con esos cientos de miles de libros que has vendido, si había algún tipo de, no de estudio, pero si tú tenías alguna idea de a qué público te había afectado mejor. Pues mira, esto lo hablo mucho con mi editor, con Jesús Rocamora, Editores Esbarrán, que no, es imposible trazar una demografía de quién lee el libro. Diría que casi todo, mujeres más de la mitad del público y mujeres quizá de más de 40 años, pero es que eso es lo normal en la literatura ficcional. En fin, unas veces por las mujeres de más de 40 años el mundo editorial se va. Ha habido de todo, pero de todo. No, es que de verdad que no te puedo decir, he tenido muchas conversaciones muy bonitas con mujeres como de entre 50 y 70 más o menos, pero es que he tenido conversaciones muy interesantes con hombres de ultraderecha. Sí, Sí, ¿te han entendido el libro? mira, en Sevilla estuve en Canal Sur. Y entonces había un señor allí que es el crítico taurino de un programa de las mañanas. Y es un señor, esa imagen que te estás haciendo en la cabeza, ese es. Ese es. Ese. Con 800 pulseras y con las patillas. Y es de un tipo, y además, bueno, pues ese, ¿no? Súper masculino. Sí, y además, bueno, claro, es un señor de ultraderecha, no de derecha a secas, un señor de ultraderecha. Y un señor que yo creo que ni siquiera ya votará a Vox, estará más callado. A mi ley. Pues fue, por ejemplo, el señor fue no solo muy cariñoso, sino que además me dijo, este libro se lo voy a dar yo a leer a mis hijas. Y dije, ¿qué pasa? ¿No? Es como, dijo,
Me llamo señorita, que está muy bien. Señorita ha contado usted una historia preciosa. Y es una historia muy... Bueno, pues esto me ha pasado más de una, más de dos. Y te voy a decir que más de 10 veces. Es muy extraño. Sí, sí. Yo qué sé. Entonces, bueno. Sí. Entonces son los ultras, los bucaneros, pues no sé qué. No sé, no, Son los que no les entra pues yo qué sé. el libro. O sea, que está... Que no lo leen. Claro, pero bueno, que, no, que también puedes leer el libro y decir esto no vale para nada y no pasa nada, ¿no? Es decir, Te abre el mundo. bueno, yo creo que eso lo hace... Todos los libros abren un poco la perspectiva. Si no te gusta el libro, tampoco. Yo no tengo por qué cambiar la vida a nadie si no quiere si no quiere entrar en la historia, no pasa nada. Pero cuando Contar una historia. mi padre dice muy a menudo que si uno no quiere críticos, que ponga una mercería en vez de escribir libros, ¿no? Y es verdad, pues bueno, supongo que hay gente que no le gusta, pues no le gusta, ya está, no pasa nada. Pero me he encontrado, afortunadamente, cosas bastante curiosas, bonitas, divertidas y muy inesperadas. En ese caso, pues fue inesperadísimo, claro. Yo pensaba que ese señor, pues no sé, me iba a, no sé, pues no sé, me iba a soltar al campo y me iba a perseguir con una escopeta. Pero el caso es que fue un hombre muy cariñoso y yo qué sé, es que luego pues, no sé, pues con algunas mujeres he tenido conversaciones muy bonitas, bueno, con algunas mujeres que tenían bueno, pues alguna idea en este sentido de las mujeres trans diferente, vamos a decir, y he tenido conversaciones muy bonitas. Bueno, pues yo qué sé, supongo que la cultura está para eso, ¿no? Para que nos pongamos en los zapatos de hasta de extraterrestres si hace falta. Te puede calar y si no te cala, pues no pasa nada. Pues pasas a otro libro y ya te calará otro. Claro, es que lo que tú dices de las mujeres mayores, yo tengo 80 años. Y ¿Quién lo dice? 82. ¿Te has quitado? Bueno, y claro, en nuestra adolescencia, juventud, madurez, no sabíamos que existían Claro, estas otras identidades. claro, Sabíamos que había maricas, claro, pero es que la Maricas. desinformación era total claro. y no podías salir a la luz. Pues en tu entorno había gente hombres sobre todo, que tenían plumas, Claro, pero tú no entendías nada. sí, es lo Y que... claro, ha llegado un momento que hemos tenido que comprender. Y tu libro nos ha dado un entendimiento muy profundo y muy cercano. Muchas gracias. Pues, sí, cosas mejor no me puedes decir, pero gracias. Para que yo te enseñe a ti alguna cosa, Hombre, pues es increíble, ¿verdad? Eso. es que para eso estamos, para seguir aprendiendo Sí, siempre. sí, sí. Que Claro. no, si no seguimos aprendiendo, nos morimos. Muchas gracias. Bueno, agradecerte infinito. Yo soy del Club de Lectura de Vicálvaro y allí también lo hemos leído. Bueno, fue abrirlo y leer un San Blas que yo he trabajado allí, que es el mismo San Blas que yo veía todos los días, porque yo cruzaba el Parque del Paraíso todos los días. Entonces, me parece un libro hermoso, hermoso, universal, y lo que me quedo es con infinidad de preguntas, vamos a decir, de esa sabiduría que tú transmites. Que obviamente no puede ser un libro excelente como el que es, pero en lo concreto, es decir, esa infancia que tú describes como pinceladas, en un momento en que lo trans está en la escena y nos tenemos que ocupar todos, no solo lo trans, las distintas identidades, ¿no? Está todo ahora como en un caleidoscopio ahí. Y entonces me quedo con infinidad de preguntas que me encantaría, vamos a decir, poder ser contestadas por alguien que valore tan sabio. Pues ande, ¿no? Tan sabio. Eso. Sí, Venga, vamos a por ello.
cuando se habla de identidad sexual, Sí. se habla de que la identidad lo hace lo social, ¿no? Sí. Pero, bueno, se ha culpabilizado mucho antes a las madres, a veces, ¿no? De el hijo, vamos a decir, a ver, Dila. marica y tal. Bueno, Sí. ahora es De todo. más. Sí. Yo, sinceramente, con lo que tú transmites, creo que no hay un buscar un porqué. Claro. Que es que las cosas suceden, como sucede el accidente, como sucede la muerte, como suceden tantas cosas, y no hay un origen al que seguir un poco el hilo. Es decir, entonces esa pregunta, ¿tú lo ves así? Es decir, yo veo que es que uno es como es, pero que no hay una razón. Pues, No hay una razón. ¿sabes qué pasa? Que si se busca la razón porque una persona es gay, una persona es trans, una persona es tal, se debería buscar la razón porque una persona es heterosexual, ¿no? Claro. Entonces, es decir, si nos ponemos bajo el microscopio, nos ponemos todas. Sí, claro. Es decir, a mí no me trates como una ameba, como un parásito que poner debajo del microscopio y decir, ¿tú de dónde coño vienes? Y pues desde mi madre. Igual que tú, ¿sabes? Y ya está. Entonces, pues muy probablemente hay causas genéticas, sociales, culturales, familiares, hay un poco de todo, exactamente Pero como la vida de sea, cualquiera. Pero Es decir, somos quienes somos por un montón de factores y causas que son casi infinitas. Entonces, a mí lo que, bueno, pues yo creo que el gran problema que hemos tenido últimamente, uno de los grandes problemas es que nos hemos pasado con el ensayo, es decir, nos hemos pasado teorizando sobre las vidas de las personas en lugar de mirar a las personas a los ojos como hipótesis. y preguntándoles quiénes son, Hipótesis. qué quieren. Claro, entonces, bueno, Aquí estamos en lo real. a mí no me interesa porque soy como soy. Esto no me interesa, pues soy como soy por un montón de causas, pues si las hay genéticas, viva, si las hay culturales, pues estupendamente, si las hay familiares o si las hay ambientales, pues también bien. Y el caso es que yo soy como soy y tan mal no me ha ido. Sí, está la cosa bastante bien. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿no? Ahora que se habla mucho, cuando se quiere problematizar esto y se habla del contagio, es decir, ¿qué es lo peor que le puede pasar a tu hijo o a tu hija si se contagia de una persona trans? Que sea como yo, no está mal. Si se contagia. Tampoco está tan mal. Pues mira, tendrás un hijo o una hija que, oye, Que ha sido teniendo una novela que ha sido traducida a 15 idiomas. Creo que, bueno, creo que Esa hipótesis es de que claro, que bueno, que está bien desde la ciencia, la antropología, saber todos intentan buscar el origen de las cosas, pues bueno, está bien, pero justificar eso, la deshumanización, ese es el problema. Es decir, a mí no me deshumanices estudiándome. Estudia de dónde vengo si quieres, pues para incorporarme a la cultura, pero no para deshumanizarme. Para decirme, a ti lo que pasa es que tu madre te no sé qué, o a ti lo que te pasa es que te pegaban, o a ti lo que te pasa es que te violaban, o a ti lo que te... Pero no, lo único que pasa es que soy como soy, y ya, Pues, y es lo que hay. viniendo de lo que tú has transmitido y cómo escribes tu novela, para mí tiene muchísimo valor, porque desmonta todo el tinglao científico y tantas cosas. Pues que yo creo que es una... Cosa que agradezco mucho. Pues bueno, pues Y gracias. luego otra cosa, si me dices otra cosa. Sí, dime. En lo trans, yo pienso que sentirse trans no tiene por qué pasar por una transformación del cuerpo. Pues claro. Perfecto. O pues, Total. nos acabamos de... Claro. Sí. Porque es que, claro, es que yo no... Es que además... Es que yo creo que no hay... Pero esto ya es una cuestión mía, porque yo no represento a nadie. Yo me represento a mí misma. Es que yo no me siento trans. Yo soy una mujer desde que nací. O sea, lo trans es una cosa que a mí me han dicho que soy. Como me dijeron en su día que era un hombre. Son mí lo trans o lo masculino son una cosa que a mí me dijeron, eres un chico y resulta... O sea, yo he sido un chico, he sido maricón, he sido todo. Lo que te han llamado. Y lo que era una mujer desde el principio. Bueno, pues con un cuerpo podemos hablar ya de los cuerpos erróneos o no, esto cada quien que lo viva pues como necesite. Pero claro, es que esto pues bueno, pues lo trans es una categoría impuesta también, ¿no? Y oye, que yo defiendo a tope porque ahí están mis hermanas que lo pasan fatal
Y bueno, pues si hay que vindicarlo, se vindica. Pero es que yo no me siento trans. Yo soy una chica a la que le han dicho que era muchas otras cosas, casi me convence, pero no me ha convencido. La cuestión es que ser como somos es inevitable, porque lo hemos sido a lo largo de toda la historia en cualquier circunstancia ambiental, social, cultural y política. Ha habido culturas que nos han convertido en diosas, ha habido culturas que nos han llevado a campos de concentración, ha habido culturas que nos han violentado, ha habido culturas que nos han pintado. Da igual, aquí estamos. Entonces, como no se va a acabar y no hay nada que hacer en este sentido, igual conviene ir introduciéndonos en la humanidad, ¿no? Y ya está. Y que resulta que somos parte de la humanidad y tampoco hay que darle tantas vueltas. Yo creo que eso es lo que aportas tú. Pues Es gracias. decir, que esa visión de lo trans, humanizarla. Sin, además, Decir, sin, oye, que es que no hay tantas cosas extrañas. claro, y Claro, sin van a dejar de ayudar. vindicar nuestra lucha, nuestra pelea, porque, claro, pues porque, bueno, pues, ¿qué voy a decir yo al feminismo sobre esto, no? Pues porque hay que dar esa pelea, hay que estar ahí, y venimos de esa genealogía de tías luchadoras. Pero son todo cosas que vienen desde fuera. La experiencia trans es una experiencia tanto en cuanto la gente te dice cosas y te dice que eres cosas. Pero luego yo por dentro pues está todo bastante en calma. Es decir, yo no, bueno, mis dudas han sido porque me han dicho tan machaconamente otras cosas, joder, que hay un momento que dices, coño, a ver si va a ser verdad, ¿no? A ver si tiene Va a ser muy inteligente. Yo creo que sí, porque para llegar a entender todo esto, para llegar a entender todo esto y transmitirlo como lo haces, es genial. O sea, es la experiencia. Sí, por ir un poco cerrando una última pregunta y vamos cerrando. Dos últimas preguntas y vamos cerrando, querido público. Sí. Almudena y, no sé, y Marga. Sí, mira, a mí lo que me fastidia a veces los comentarios que se escuchan de que tanto trans como gays o lesbianas y demás, que esta gente a lo mejor que están dentro de ese mundo por vicio y demás. Y yo digo, vamos a ver, ¿por qué tienes que hacer esos comentarios perjudicando a los demás? Porque simplemente no quieres entender o tal vez por esta política que tengan, las ideas políticas, o no sé, por una cosa que sea desconocida tuya, no te pones en el puesto de la otra persona para intentar comprender o entender en lugar de tirar sacos así. Sí, bueno, es una pena, ¿no? Verlo así. Bueno, y sobre todo además categorizar lo vicioso como una cosa horrorosa y bueno, pues no, como una cosa que tú te vas por la noche y yo que te hacen cosas y te convierten en no sé qué. Eso, pues mira, yo te voy a decir la verdad. O sea, yo he tenido mis noches, tengo más noches yo que el camión de la basura. Pero yo era así antes de las noches y a mí nadie por la noche me enseñó nada que no quisiera que me enseñasen, ¿no? Y no, y desde luego el vicio es consustancial a los seres humanos. Es decir, hay muchos señores que dicen esto, ¿no? Con muchos hombres así, muy como el que he dicho antes, que sacan esto de decir, no, sabes que has cerrado más bares que nadie y lo que no son bares. Bueno, pues ya está. Pues yo creo que es una visión pues también absurda de justificar eso, pues yo qué sé, pues esta cosa del contagio, que es una ridiculez contra cualquiera, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo más que todo es primero dar las gracias A ti. y decirte que somos de Vallecas, que San Blas y Vallecas son Varios hermanos. Mi padre es vallecano. que mañana, que estamos en un club de lectura también, que vamos a Qué alegría me hace. celebrar un libro y demás, y que pertenezco al gremio. Y que en la feria de Frankfurt, a las 2 horas del primer día, solo se hablaba de tu libro. Lo sabes tú y lo sabemos lo que estábamos. Estaba yo fregando el baño cuando me lo dijeron. No. Estaba yo fregando el baño y me llamaron y me dijeron, está todo el mundo preguntando por tu libro. Y me puse muy nerviosa y apreté un estropajo con el que estaba fregando y me manché de jabón hasta los pies. Y así me quedé un rato. Mujer feminista y proletaria, es que aquí explican que hay poco cambio entre ser
una persona, pues un proletario, como éramos antiguamente, y la mierda esta que nos metieron de la clase media baja, que es la que nos ha hecho pues, Sí. a todos. Pues sí, ¿no? Pues gracias. Claro. Vamos a cerrar aquí. Y quiero cerrar también pues, con alguno de estos pues, últimos comentarios. Creo que también el libro es una invitación a todas las personas que lo hemos leído y a los que lo leerán porque aún no lo han leído, a hacer ese viaje, a que cada una de nosotras emprendamos ese viaje. Es decir, que a emprender ese viaje para llegar al lugar donde queremos estar cada una, para que nadie nos diga cómo tenemos que ser. Es decir, ¿no? Hablando ahora como de identidades, las identidades, o sea, como que todos en algún momento o todas recibimos numerosísimos imperativos que nos obligan a colocarnos en lugares en los que no queremos colocarnos, ¿no? Y para todas la vida es un viaje muy difícil para salir de esa norma, ¿no? Y todas, de alguna manera, emprendemos un difícil viaje para intentar dar respuesta a lo que al final del libro se intenta dar respuesta, que es quién soy yo y quién quiero ser yo, ¿no? Entonces, bueno, pues dejaros esta última como conclusión, esta última invitación que nos hace el libro, como nos recordaba Mercedes, a no bajarnos de ese barco, ¿no? Que es un viaje que se hace hasta el final de la vida y más allá. Y más allá. Y que ser tú misma cuesta verte volcán. Sí, sí, que es una aventura muy difícil en la que tenemos un montón de alianzas, pero en la que también no tenemos esas alianzas, ¿no? Y que espacios como estos, y efectivamente libros como estos, pero lectoras como estas, ayudan a encontrar esas alianzas y esos espacios de referencia. Así que muchísimas gracias por haber venido. No dejéis de leer. Espero seguir encontrándonos en estos y otros encuentros. Y gracias especialmente a Lana. No, gracias a vosotras, que ha sido muy bonito. Gracias. Ay.